Hola, tengan buenas tardes. Vamos a dar inicio, siendo ya la hora programada, a la segunda sesión de este día. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que hablamos en la mañana, ya sea la actividad de simulación que vamos a hacer o en cuanto a las preguntas que se les dejó como tarea trabajar. ¿Alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta? De terminar la actividad. Perdón, no le escuché bien. Yo tenía la duda, pues, en lo personal yo no alcancé a terminar la actividad, me hizo falta el cuadro comparativo y algunas cosas del mapa conceptual, si vamos a tener la oportunidad de terminarlo o si ya va a quedar eso así. No, voy a darles ocasión para que lo puedan terminar, pero después. Hoy, tal como lo habíamos planificado, vamos a hacer algunos comentarios en relación con esas preguntas para poder afianzar un poco más su aprendizaje, su conocimiento. Entonces no se preocupe, vamos a dar más tiempo para que puedan seguir trabajando con esa actividad. ¿Alguien más tiene alguna otra interrogante? Bueno, si no tienen entonces alguna otra pregunta, vamos a ver si podemos remitirnos a... bueno, pero teníamos pendiente la designación de los equipos. Déjenme ver si tenemos más equipos que ustedes hayan enviado. Vamos a ver. Tenemos uno más por aquí. Vamos a agregarlo en el sorteo. Aquí está. Y tenemos otro. Pero repito, aquí en el grupo de WhatsApp he colocado ya los nombres de los, bueno, de uno de los 3 integrantes de cada equipo y los roles que estarían desempeñando. Tenemos 4 equipos como demandantes y 3 equipos como demandados. Así que si no tienen ninguna pregunta en relación con esta tarea, con esta actividad, pues podemos proceder a trabajar con las interrogantes de esta mañana y que van a quedar todavía allí para que puedan seguir trabajando en ellas. Yo tengo una pregunta, Rick. Sí, dígame, le escucho. ¿Y para saber con qué equipo nos va a tocar? No, eso va a ser por sorteo. Todos, absolutamente todos deben ir preparados para el rol que les correspondería sobre la base de que van a pasar. Van a pasar. Pero el sorteo va a determinar quién va a ir contra quién. Eso va a ser por sorteo. De tal suerte que de los 4 que han resultado ser demandantes, el día ya de la simulación, ahí va a decir el equipo de fulano va contra el equipo de mengano. Y ahí se va a armar ya, digamos, la simulación. Entonces de momento eso queda pendiente, porque un sorteo lo va a determinar el propio día. Yo una vez les decía que esto envuelve mucho los contenidos que corresponden a una asignatura muy útil que se titula Técnicas de Litigación Oral. Y no es mala idea leer un poco al respecto para poder conocer cuáles son algunas estrategias, algunos recursos técnicos muy valiosos y que ustedes perfectamente pueden aprender desde ya. Hay un libro incluso
de distribución gratuita en nuestro medio, ya que el Consejo Nacional de la Judicatura ¿cuál es la palabra? Lo subvencionó, y ustedes lo pueden conseguir. Se llama Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Salvadoreño, algo así, o en el Derecho Salvadoreño, no recuerdo, pero Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal Salvadoreño, no recuerdo exactamente, pero es un libro que ustedes pueden conseguir en formato PDF y leerlo varias veces hasta poder hacer propios esos conceptos y poder llenar sus mentes y llevar a la práctica, ¿por qué no? Eso que se recomienda pues en ese libro. Así que les pido que lo puedan leer. Técnicas de litigación oral en el proceso salvadoreño. Déjenme ver si puedo darle una busquedita ahorita aquí en Google. Técnicas de aquí está. Técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño. Técnicas de litigación oral en el proceso Héctor Quiñones Vargas. Aquí está, viendo, dice PDF. Aquí ustedes perfectamente lo pueden descargar. Y es en el sitio del Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial. De tal suerte que hacen clic aquí y dependiendo la configuración de su computadora, lo pueden o bien ver y leer. Son 171 páginas solamente. Uno quisiera que tuviera más páginas después de comenzar a leerlo por lo interesante que es, y ustedes lo pueden perfectamente leer y aprender de él. Repito, da muchas sugerencias, muchas recomendaciones que si usted las pone en práctica no va a tener, digamos, mayor dificultad a la hora de intervenir en un proceso ya real. Eso es una situación que en la medida que usted aprenda, incluso él dice de que muchas veces esa falta de preparación conduce a la ignorancia, y la ignorancia conduce a ese temor de intervenir, ¿no? Porque no se ha preparado adecuadamente. Entonces hay que leer para poder estar preparado. Bien, les decía que vamos a comentar las preguntas que se formularon para su debido desarrollo, y que ustedes pues me decían por ahí que tal vez no tuvieron oportunidad de terminar, y van a quedar ahí para que lo puedan continuar. Mire, lo primero es elaborar un cuadro comparativo, estableciendo en él semejanzas y diferencias entre la demanda del proceso declarativo común y que aparece en el artículo 276 del Código, y la demanda del proceso declarativo abreviado, que aparece en el artículo 418 del mismo Código. Un cuadro comparativo. Aquí pues tienen ustedes que utilizar una herramienta en la cual hagan una, ¿cómo se le llama? Una hoja o una tabla en la cual puedan colocar semejanzas, diferencias, proceso de demanda en el proceso común, demanda en el proceso abreviado, e ir colocando allí cuáles son los puntos en que coinciden y cuáles son los puntos en que discrepan. Entonces, no puede haber nada más, digamos, sencillo en cuanto a su desarrollo, porque lo que tienen que hacer es leer lo que dice el 276, y después de haberlo leído, leer lo que dice el 418, y luego, digamos, compararlos entre sí. Es más, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, 5 minutos, para que ustedes vayan y hagan esta comparación, al cabo de la cual cada uno, fíjense bien, cada uno de ustedes
va a tener ya por lo menos dos semejanzas y 2 diferencias que resulten de la lectura de estos 2 artículos. Entonces voy a suspender por 5 minutos para después regresar. Ahorita vayan y busquen al menos 2 semejanzas y 2 diferencias entre estas 2 demandas, de acuerdo con el texto literal de estos 2 artículos. 5 minutos. Bueno, ha transcurrido ya el tiempo que se había concedido para poder hacer esta pequeña comparación entre los artículos 276 y 418, para poder, a partir de ese análisis, determinar cuáles serían, digamos, los puntos de contacto y cuáles serían los puntos de discrepancia. Entonces vamos a permitir que Paola comparta con nosotros algo de lo que encontró. A ver, Paola. Paola, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, siéndole sincera, no encontré nada porque todavía no me encuentro en mi casa, voy de camino hacia mi casa, de lo que le comenté en la mañana. Ok, entiendo. Ok, está bien. ¿Y Giovanni? ¿Tiene algo, Giovanni? Buenos días, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Como principales similitudes yo encuentro, digamos, las generalidades o formalidades, por ejemplo, la identificación del demandado, el juzgado al que se va a proponer, la petición concreta, considero yo que son similitudes. Y ya como diferencias propias, puedo entender, por ejemplo, en la demanda del proceso declarativo común, el ofrecimiento de pruebas, que en la demanda del proceso abreviado no se establece el ofrecimiento de pruebas. También una diferencia que encuentro es que en el artículo de la demanda del proceso declarativo común establece que hay que poner fundamentos de derecho y, digamos, en las leyes específicas. Y en cambio en la de la demanda simplificada no establece eso. Muy bien. Gracias, Giovanni. ¿Alguien quisiera agregar algo a lo que Giovanni nos comentó? ¿Alguno o alguna quiere agregar algo? Bien, como se habrán dado cuenta, no resulta muy difícil hacer este ejercicio mental e intelectual de comparar entre 2 disposiciones, tratando de encontrar aquellos puntos en los que hay convergencia o aquellos en los que hay diferencia. Y es que efectivamente, tal como lo podemos leer expresamente en el código, en el artículo 276 aparecen los requisitos, llamémosle formales, de una demanda en proceso declarativo común, y si se fijan, se distribuyen a través de 9 ordinales, mientras que la demanda simplificada que aparece en el artículo 418 únicamente menciona 5 ordinales. Esa de entrada podría ser una primera diferencia, ¿no? La cantidad de requisitos formales que se consignan con relación a una y otra. Y efectivamente, tal como Giovanni nos estaba explicando, hay puntos en que se parecen, ¿no? Es decir, el ordinal primero, por ejemplo, habla de identificar al juez o al tribunal ante el cual se va a dirigir, y pues igualmente en el 418 también nos menciona la designación del juzgado ante el cual se va a presentar la demanda. Es la forma en que nosotros iniciamos, de hecho, no solo una demanda, sino todo escrito, ¿verdad? Aunque he visto algunos colegas que no en demandas, eso sí, pero sí en escritos que se presentan ya iniciado el proceso, comienzan directamente con su nombre, ¿verdad? Es decir, no le ponen como encabezamiento al escrito
el tribunal al cual se están dirigiendo. Lo considero impropio, aunque no necesariamente por ello debería motivarse una prevención y mucho menos una inadmisión del escrito, ¿verdad? Pero creo que lo más correcto es comenzar todo escrito con el nombre de la persona o personas o funcionarios a los cuales nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Pero bueno, como les repito, no he visto un colega por ahí que no le pone a quién se está dirigiendo, aunque no lo he visto en demandas, sino que en escrito ya con el proceso iniciado. Efectivamente, en la demanda simplificada también se identifica al demandante, al demandado y aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso, así como sus domicilios para efecto de las notificaciones. Me parece un poco incompleta la mención que se hace aquí del domicilio, porque el domicilio y la residencia o el lugar exacto donde la persona puede ser localizada son cosas diferentes, pues. Es decir, me parece que para efecto de las notificaciones no es el domicilio el que necesitamos, sino más bien un lugar exacto, o un medio a veces, un medio para hacer notificada a la persona, pero no necesariamente el domicilio. Entonces, eso de que diga sus domicilios para efecto de las notificaciones me parece un tanto impropio, ya que debió haber dicho mejor el lugar donde pueda ser debidamente notificado, citado, emplazado, etcétera. Y obviamente también el domicilio, por supuesto, aunque el domicilio sería no para efecto de la notificación, sino para efecto de establecer la competencia territorial del tribunal. En la demanda del proceso común, pues obviamente, y aunque en numerales diferentes, también se requiere el nombre y entendería por extensión las demás generales del demandante, del demandado e incluso del procurador de cada uno de ellos. Como que en tres ordinales, esos tres, la demanda simplificada los consignó solamente en uno. Pero en todo caso, en toda demanda necesitamos aclarar quién es la persona que está demandando, a quién se está demandando, y datos que permitan su individualización, su identificación plena, que no haya duda de quién se trata, y de aquellas otras personas que deban ser llamadas, como cuando integramos un litis consorcio pasivo necesario, en el cual hay que llamar o traer al proceso a otras personas. En la demanda del proceso común, artículo 276, también se hace referencia, al igual que en la demanda simplificada, a los hechos en que el demandante funda su petición. Solo que en el caso de una demanda en proceso declarativo común, esos hechos se pide por disposición legal que se enumeren, repito, que se enumeren y que se describan con claridad y precisión, de tal suerte que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Entonces, como que el requisito formal es un poquito más exigente, diría yo, ya que pide efectivamente los hechos, pero también que se enumeren y que se describan con claridad y con precisión. Respecto de los hechos, la demanda simplificada en el ordinal tercero se limita a pedir una enumeración suficiente de los hechos que justifique la razón de ser de la petición. Una enumeración suficiente. Ese es el término, el adjetivo calificativo que ha utilizado el legislador para indicar que en la demanda simplificada, por supuesto, tiene que incorporarse o incluirse los hechos que justifican la petición y, por supuesto, tiene que formularse la petición correspondiente. Esto es en la demanda simplificada. Y con respecto a la demanda en el proceso declarativo común,
efectivamente en el ordinal octavo también se habla de las peticiones que se formulen. Aquí se nos pide indicar el valor de lo demandado, es decir, en la parte de las peticiones hay que agregar también por disposición legal el valor de lo demandado, lo cual no significa que no se deba también mencionar o que no se pueda mencionar en una demanda simplificada el valor de lo que estamos reclamando. Y fíjense qué interesante, la demanda simplificada según el ordinal quinto termina con la fecha y la firma, y llama la atención porque la demanda en el proceso declarativo común no incluye me imagino que por ser obvio, por sobreentenderse, no incluye la fecha y la firma. Otra vez, lo cual no significa que no deba agregarse a una demanda en un proceso común la fecha y la firma. Obviamente hay que incluirlas. No podemos presentar una demanda que no vaya ni fechada ni mucho menos firmada. Entonces, con eso lo que estamos indicando es que estos requisitos son, como quien dice, los elementales, los mínimos, los que no pueden faltar, sin que ello implique que no se puedan considerar otros requisitos. Como lo dice el inciso final de este mismo artículo, según la clase de proceso, la demanda podrá contener especificaciones distintas conforme se determine en este código y en otras leyes. Entonces, yo creo que la lectura de estos dos artículos resulta, digamos, suficiente para poder determinar las semejanzas y las diferencias. Diferencias que ya vimos comienzan con que la cantidad de requisitos formales es mayor en el caso de la demanda común y son menos en el caso de la simplificada. Y que, pues, quizás por olvido, en el 276 no aparece la fecha y la firma, y sí aparecen en el 418, pero eso no significa que tampoco, como quien dice, bueno, entonces en la del común no es requisito que vaya la fecha y la firma. Por supuesto que también lo es. Lo que pasa es que el legislador no lo puso de manera expresa, quizás porque entiende que se colige o que se sabe ya de antemano que tiene que ir, pero con ese criterio tampoco lo hubiera puesto en el 418. Entonces, a lo mejor sí es un olvido del legislador. Ahora, como decía muy bien Giovanni, en la demanda del proceso común se nos piden requisitos que no aparecen en el 418 y puntualmente aparecen los argumentos de derecho o la fundamentación, como decía Giovanni, y las normas jurídicas que sustentan la pretensión. Los argumentos de derecho y las normas. Además, tampoco se dice expresamente que hay que agregar y relacionar los documentos que acrediten, primero, el cumplimiento de los presupuestos procesales. Segundo, los documentos que fundamenten la pretensión. Y tercero, los informes periciales. Pero ojo, no vayamos ni por un momento a pensar que en vista de que en el artículo 418 no aparece eso de documentos que fundamentan la pretensión, dictámenes periciales o los documentos que acreditan el cumplimiento de los presupuestos procesales, no vayamos a suponer ni por un momento que en un proceso declarativo abreviado, pues no tenemos que mencionar los documentos, ni relacionarlos en el escrito, ni mucho menos agregarlos juntamente con la demanda. No significa eso. Como les repito, aquí entra en juego aquel famoso aforismo de que mejor que sobre y no que falte, o lo que abunda no daña. Es decir, si hemos incluido requisitos adicionales a los establecidos por la ley,
tenemos más garantía o más seguridad, más confianza de que la demanda podría ser admitida sin necesidad de alguna prevención que se nos haya hecho, sin necesidad de tener que subsanar alguna prevención. Pero si de repente nos hace falta algún requisito, pues lo más probable es que se nos prevenga para que lo subsanemos en tanto sea un defecto que se pueda corregir, que se pueda subsanar. De hecho, el mismo artículo 418 dice de la demanda y documentos que la acompañen. Entonces, allí mismo se contempla pues la posibilidad de que a la demanda se haga acompañar de documentos. Es decir, los documentos podrían perfectamente adjuntarse a una demanda. Y lo otro, que igualmente lo mencionó Giovanni, es que en el artículo 276 aparece como un requisito el ofrecimiento y determinación de la prueba. Ofrecimiento y determinación de la prueba, cosa que no aparece en el 418. Otra vez, no vayamos a suponer, ya solo por eso, que en una demanda simplificada no debemos ofrecer prueba. Yo pienso que sí podríamos hacerlo, no habría ningún inconveniente, incluso forma parte del principio de lealtad, de buena fe, de probidad procesal, el poder desde el principio decirle no solo al tribunal, sino también a la parte contraria, cuáles son los elementos probatorios que justifican y que pueden dar lugar a la estimación de nuestra pretensión. Repito, poner las cartas sobre la mesa. Pues mira, esta es la prueba que yo tengo. De hecho, es muy probable que en presencia de una prueba robusta, de una prueba que pueda resultar irrebatible, el demandado mismo no tenga más opción que allanarse. Es decir, podría ser. En el mundo de lo posible podría darse el hecho de que, puya, man, estoy frito, yo pensé que no había manera de probar esta mi obligación, mejor la voy a cumplir. Es decir, podría ser como una consecuencia de esa actitud proba de mostrar las armas que yo tengo. Yo no lo veo pecaminoso, pero ojo, lo que sí me parece a mí muy importante destacar es que si nosotros presentamos una demanda en proceso abreviado y cumplimos con los requisitos formales establecidos en este artículo 418, los 5 que aquí se mencionan, en mi humilde opinión, no tendría por qué un juez hacer prevenciones indicando en ellas, por ejemplo, que falta el ofrecimiento de prueba, que falta las normas jurídicas que resulten aplicables para resolver el asunto, que falte la fundamentación de derecho, la argumentación de derecho. Previénesele al licenciado que corrija o que subsane la demanda simplificada, incorporando en ella la fundamentación y las normas jurídicas. Eso para mí sería abusivo por parte de un tribunal, porque sería un requisito no establecido por la ley, sino un requisito establecido por él, tratándose, como se trate, de una demanda simplificada. Distinto es que fuera una demanda en proceso común. Ahí sí tendría razón, porque hay un artículo que expresamente, 276, le está diciendo que entre los requisitos de esa demanda hay que incluir ese. Pero en este caso no. En este caso no. Y por ende, si usted prepara una demanda simplificada y en ella incluye únicamente estos 5 requisitos formales, en mi opinión, el juez no tendría por qué hacerle ninguna prevención. Esa es, repito, mi opinión al respecto. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a este ejercicio comparativo entre la demanda en un proceso común y la demanda en un proceso
abreviado? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les queda lo suficientemente claro? Yo tengo una pregunta, Lick. A ver, dígame. Siguiendo con las diferencias de esos artículos, en el del proceso declarativo común hace mención a pretensiones, digamos, que pueden haber diferentes pretensiones, y en el cambio en el del proceso declarativo abreviado dice la pretensión. No sé si existe diferencia de que en el proceso declarativo común se pueden plantear varias pretensiones en una sola demanda, y en el proceso declarativo abreviado simplemente una pretensión. No. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Giovanni. Y efectivamente, en el ordinal octavo habla de las peticiones que se formulen, asumiendo que se van a formular varias, ¿verdad? Las peticiones que se formulen, así lo dice el ordinal octavo. Mientras que en la demanda simplificada solamente dice la petición correspondiente. Entonces, esa literalidad de la norma podría hacernos concluir que en el caso de una demanda simplificada la petición solamente sería una, ¿verdad? Porque aquí dice la petición correspondiente. Sin embargo, cuando nosotros vemos, digamos, el desarrollo ya del proceso abreviado, a partir del artículo 418 en adelante, nos topamos con el artículo 420, que habla de la acumulación. Es decir, habla de una acumulación objetiva de pretensiones, objetiva en cuanto a una misma parte demandante y una misma parte demandada, pero varias pretensiones se dirigen en contra del demandado. Y también se habla de la acumulación subjetiva de pretensiones, que ya tiene que ver con varias personas. Una sola demandando a 2, 3, 4, o varias personas, 2, 3 o 4, demandando a una sola. Es decir, una acumulación subjetiva. Entonces, el artículo 420, al darnos una regla especial de acumulación tanto objetiva como subjetiva, o por lo menos al mencionarlas, permite asumir de que no hay, como quien dice, ningún obstáculo, con excepción de la regla general que dice: en los procesos abreviados el demandante no podrá efectuar la acumulación objetiva salvo en los supuestos siguientes. Entonces podríamos decir que por regla general no se admite una acumulación objetiva, pero sí se admite por excepción. Y la excepción son precisamente los ordinales primero y segundo de este artículo 420. Entonces, sí se puede, contestando su pregunta, hacer acumulación objetiva de pretensiones, lo que nos llevaría a varias peticiones, pero siempre y cuando estemos en presencia de la excepción, es decir, de los ordinales primero y segundo del artículo 420. Y la acumulación subjetiva no participa de esta limitación, porque según este artículo nos remite a las normas de acumulación subjetiva que aparecen de los artículos 90 y algo en adelante, o sea, es decir, más atrás en el mismo código. Entonces, contestando puntualmente su pregunta, el que aquí diga la petición correspondiente no significa que no se puedan acumular pretensiones en un proceso abreviado, porque se puede perfectamente hacer. No hay ningún inconveniente para que hayan varias peticiones, ya que hay varias pretensiones. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? Bueno, si no tienen otra, vamos a pasar a la segunda de las preguntas que están en el prelaboratorio. Recuerden que ese es el nombre que le he dado a esta actividad, prelaboratorio. Dice: explica con fundamento legal la consecuencia jurídica en el caso de que un proceso, debiendo tramitarse
en proceso común se tramite en un proceso abreviado. Y viceversa. ¿Qué significa y viceversa? Dentro de este contexto, de esta dificultad. ¿Quieren? ¿Qué significa y viceversa? Keren está allí. Que se podría invertir también. Sí, pero ¿qué significa? Díganlo en sus propias palabras. ¿La palabra o...? El caso viceversa, ¿cuál sería? Es que la pregunta dice que ¿cuál sería la consecuencia jurídica en caso de un proceso, obviamente, si se tramitara en el proceso común o ya sea en el abreviado? O sea, podría pasar en ambos casos. No. Interpreten mejor la dificultad, por favor. Vean, antes de que nosotros nos pongamos a querer resolver un problema, una dificultad, una pregunta, es necesario comprenderla bien, ¿verdad? Por eso quise preguntar qué significa y viceversa, precisamente para ver si ustedes pueden explicar cuál sería el caso al que se refiere cuando dice y viceversa. Sí. Y esto se puede confundir entre los dos procesos y determina, digamos, un proceso común y un abreviado. A veces suelen ser común y lo hacen como un abreviado. Ese es el caso planteado. ¿Y el viceversa cuál sería? Que deba ser un abreviado y lo tramiten como un proceso común. Así es, exacto, a eso se refiere, gracias Génesis. Efectivamente, y como les repito una vez más, cuando nosotros vamos a resolver una dificultad, un problema, es necesario comprenderlo muy bien, ¿verdad? Tenemos que darle vueltas al asunto para poder incluso entender qué es el significado de los términos determinantes del problema, porque a veces no comprendemos bien tal vez el significado o la definición de un término, asumimos que es otro y entonces nos perdemos literalmente en la respuesta. Es como que si, por ejemplo, usted no comprenda qué significa y viceversa, usted no va a resolver esa otra parte de la dificultad. Y si la dificultad vale 2 puntos, por muy bien que usted explique este caso, por muy bien que usted lo explique, pero como aquí dice, y viceversa, la y está significando que también tiene que darle respuesta al caso viceversa, al caso contrario. También tiene que darle respuesta, porque aquí dice y viceversa. Explica esto, pero también esto. Entonces, si usted no ha comprendido lo que eso significa, lo más probable es que no lo desarrolle, que no lo toque en su respuesta. Y por ende, no va a obtener, digámoslo así, la ponderación completa. Porque ¿cómo podría obtenerla si su respuesta ha quedado incompleta? No podría. Entonces, efectivamente, explica con fundamento legal la consecuencia jurídica en el caso de que un proceso, debiendo tramitarse en proceso común, se tramite en un proceso abreviado. Y viceversa. Explica con fundamento legal la consecuencia en el caso de que un proceso, debiendo tramitarse en proceso abreviado, se tramite en un proceso común. A eso se refiere. Bien, ¿qué me pueden decir en cuanto a esto? ¿Quién encontró con fundamento legal, digámoslo así, la respuesta correcta? ¿Alguno o alguna de ustedes tuvo tiempo de trabajar en esta interrogante? Lic.
Hola. Yo le di respuesta, pero no sé si lo que puse se puede interpretar como una consecuencia legal. En el primer caso, yo puse que si tramitamos en un proceso abreviado un conflicto que debe ser en proceso común, corremos el riesgo de que las normas que rigen el proceso abreviado no sean suficientes para resolver la cuestión del proceso. Por ello, en el abreviado se debe aplicar el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula la integración de las normas procesales, es decir, que cuando en el proceso abreviado haga falta alguna regulación, recurrimos al proceso común de forma complementaria para seguir con el proceso abreviado. En el segundo caso, la consecuencia jurídica que podríamos encontrarnos es que incurramos en dilaciones innecesarias, ya que teniendo un caso de proceso abreviado y resolviéndolo mediante proceso común, extendemos los plazos en los que resolveremos el conflicto, faltando a los principios de celeridad y concentración de los artículos 11 y 14 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, bien. Excelente, excelente, pero dos, digamos, acotaciones puntuales. La primera es que usted en su respuesta, más bien que ensayar la consecuencia jurídica, ensayó las razones de esa consecuencia, o como quien dice el porqué de esa consecuencia. O sea, se ha planteado la hipótesis de hecho, se está preguntando por la consecuencia, el efecto que produce ese hecho, ese antecedente, y usted lo que ha pretendido o ha ensayado con su respuesta es como el porqué de esa consecuencia, mas no la consecuencia en sí. Por otro lado, la segunda acotación es que la referencia que se hace de la manera que lo hace en el artículo 19, vamos a ver, artículo 19, déjenme ver si puedo hacer referencia. ¿Y aquí nos aplicaría el 245? Permítame un segundito. Integración de las normas, vacío legal. Ok. Ahorita le atiendo. Dice, en caso de vacío legal, se deberá acudir a la regulación y fundamentos. Ok, la referencia que hace al artículo 19 parte de la existencia de un vacío legal. Pero en el caso planteado en esta interrogante, en realidad no existe un vacío legal. Por eso les preguntaba yo con fundamento legal, porque efectivamente hay una norma que de manera expresa regula, digámoslo así, la consecuencia jurídica en estos casos. Me decían si se podía aplicar el 245, ¿verdad? Impugnación de la clase de proceso. Vamos a ver. Por supuesto que el artículo 245 tiene que ver con la pregunta. No hay ninguna duda que hay relación entre la dificultad planteada y el artículo 245. Efectivamente, le da al demandado esa facultad potestativa, por cierto, porque dice podrá, de impugnar la clase de proceso que ha planteado el demandante cuando el demandado entienda que de haberse determinado la clase de proceso en forma correcta, el proceso sería diferente, porque deba tramitarse como un proceso especial o como otro declarativo, pero por razón de la materia o de la cuantía, podría ser común y se pidió que se hiciera en abreviado, o podría ser o corresponder el abreviado y pidió que se hiciera común. Entonces, efectivamente, hay una estrecha relación, pero, digámoslo así, no alcanza a resolver el asunto
pero lo hace el artículo anterior, el artículo 244. Entonces podríamos decir que usted anduvo bastante cerquita de la disposición legal que regula el asunto, ¿verdad? Es decir, yo relacioné los dos artículos, el 244 y el 245. Ok, sí, aunque ahorita que lo mencionó, solamente mencionó, o me pareció escuchar, el 245. Pero efectivamente, el artículo 244 es el que regula la situación. Pero, digamos, antes de remitirnos a él, recordemos, por favor, el ámbito de aplicación de los distintos procesos que regula nuestro código. Eso es algo, llamémosle, básico, algo fundamental, o sea, es como los cimientos, es los arranques que le dicen los albañiles y los maestros de obra. Es decir, es lo que va debajo del suelo subterráneo, pero que le da el soporte a la edificación de que se trate. Entonces, de no tener esos cimientos, llega un huracán, un viento, un temporal y se lleva la construcción. Entonces nosotros necesitamos tener, por supuesto, cimientos, arranques bien profundos, bien puestos sobre la tierra, simbólicamente, para poder, digamos, tener, digamos, un ejercicio eficaz de la profesión que hemos elegido. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, y creo que ya lo mencioné, no sé si con ustedes o con el grupo anterior, de todas maneras yo siempre comparto los videos a ambos grupos. Ya les mencioné que con eso lo que quiero decir es que si no fue a ustedes, por lo menos el video ahí está, ¿no? Y si no lo han visto, pues se lo han perdido. Ya les decía yo de que hay, digamos, procesos declarativos y hay procesos especiales. Y que los procesos declarativos pueden ser común y abreviado. Y que los procesos especiales pueden ser el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y el monitorio. Y cada clase de proceso tiene su especial y exclusivo campo de aplicación en principio. De tal suerte que un error en la vía procesal podría traer consecuencias jurídicas, llamémosle decisivas o decisorias, pero dependiendo el error que se haya cometido al tramitar el proceso. Y es allí donde el artículo 244 nos aclara, en principio nos aclara el 244. Qué barbaridad. No lo voy a poder. Vamos a ver si desde aquí. Tampoco. Bueno, el artículo 244 nos aclara que las normas, las disposiciones legales, la ley, referente a la clase de proceso en el que habrá de sustanciarse una pretensión, tienen carácter imperativo. O sea, lo que está diciendo aquí es que no es optativo, no es voluntario, no es potestativo ni del juez ni de las partes, sino que tiene un carácter imperativo, o sea, lo que dice así se tiene que hacer. Y esas normas podrán ser consideradas de oficio por el juez. Ya veíamos nosotros un artículo 14 que regula desde el principio de la regulación legal de nuestro código el famoso principio de dirección y ordenación del proceso. Si recuerdan, aunque la parte incurra en error, el juez está legalmente facultado para darle a la pretensión el cauce que le corresponde, precisamente porque las normas referentes a ese cauce son imperativas. Y a eso se refiere cuando dice podrán ser consideradas de oficio por el juez. Y aquí viene lo que nos interesa. Pero no procederá
la declaración de nulidad cuando se hubiera tramitado según el procedimiento común. No procederá la declaración de nulidad cuando se hubiere tramitado según el procedimiento común. Dicho en otras palabras, si el error consiste en que, debiendo tramitarse un proceso especial, se tramita en proceso común, o si el error consiste en que, debiendo tramitarse un proceso abreviado, se tramita un proceso común, entonces la consecuencia jurídica es ninguna. Que se incurrió en dilaciones, ok, está bien, pero esas dilaciones están justificadas, pero no hay ninguna consecuencia, es decir, no podría por ese motivo anularse el proceso. Pero si, debiendo tramitarse en un proceso común, se tramita en un proceso abreviado, ahí la cosa cambia. Allí ya no podemos decir que no procederá la declaración de nulidad, porque allí sí procede. Es decir, como lo afirmó Génesis, efectivamente, ante esa falta de garantías, ante esa limitación indebida de, llamémosle, oportunidades procesales para el ejercicio efectivo de la defensa y de la contradicción, es decir, esa merma en derechos y en garantías, eso sí, produce o es susceptible o capaz de producir indefensión. Y esa indefensión justifica la declaratoria de nulidad. Entonces, ojo, si se comete un error tanto por las partes como por el juez, y la tramitación que se da es una tramitación en proceso común, ese proceso es el que da mayor cantidad de oportunidades y de garantías, entonces no hay infracción a normas constitucionales en ese caso. El derecho de defensa se ha garantizado todavía más que lo garantiza un proceso diferente del común. Entonces no hay agravio, no hay por qué anular esas actuaciones, porque se conoció en el proceso que da la mayor cantidad, el mayor abanico de garantías. Distinto es lo contrario, cuando, debiendo conocerse en proceso común, se conoce en un proceso abreviado. Allí sí hay nulidad. Entonces, si un juez de repente tiene duda en cuanto a cuál trámite darle, si abreviado o común, la recomendación lógica y obvia es que le dé el trámite del proceso común ante la duda que pueda tener. Espero estarme explicando. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta segunda dificultad contenida en el prelaboratorio? Bueno, si no tienen pregunta, vamos a pasar a la tercera, que dice literalmente: elabora un gráfico o un diagrama en el cual se ilustre esquemáticamente la tramitación lo más completa posible, incluyendo los distintos escenarios que pueden presentarse del proceso declarativo abreviado. Elabora, repito, un gráfico, un diagrama, un esquema en el cual gráficamente, por supuesto, se ilustre de una manera completa, incluyendo distintos escenarios, el proceso declarativo abreviado. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de esta dificultad? Que usted se familiarice
con qué es lo que hay que hacer para la tramitación de un proceso abreviado, comenzando por supuesto con la demanda, simplificada por cierto, y concluyendo ni siquiera con la sentencia, sino con algún recurso que se le pueda interponer a la sentencia que se ha dictado. Es decir, lo más completo posible. Entonces aquí pueden utilizar herramientas incluso digitales, en línea, como el famoso Google, no sé cómo se pronuncia, para poder preparar este gráfico. Ahora, si quieren la base legal o doctrinaria, pues obviamente la pueden encontrar en el código mismo a partir del artículo 418. Aquí pueden encontrar ustedes esos distintos pasos o elementos que habría que incluir en este esquema, ¿verdad? O todavía mejor, en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, a partir de la página 461, este profesor Santiago Garderes Gasparri nos hace una excelente explicación del proceso abreviado y obviamente ustedes pueden sacar de aquí lo que necesitan. Por ejemplo, miren lo que dice aquí, ¿ve? Presentada la demanda, el juez efectuará un control de admisibilidad. Entonces ustedes comienzan ese esquema con la demanda y luego el control de admisibilidad. Y en el esquema tendrían que poner allí a un ladito que se tiene 5 días para poder hacerlo. El control de admisibilidad puede generar varios caminos, como quien dice, una bifurcación en este esquema, en este diagrama de flujo que ustedes van a preparar, porque los resultados de ese examen liminar, de ese control de admisibilidad, pueden ser el más ideal para el demandante, que se admita. Por recibida la demanda, admítase. Eso es lo ideal. Pero no es el único. No es el único. De allí que en este esquema que usted va a hacer, tenga que poner allí un rombo. Un rombo con un signo de interrogación en el sentido de que las alternativas que se pueden generar a partir de ese examen liminar pueden ser la admisibilidad o puede ser el rechazo in limine. Y el rechazo in limine es la improponibilidad. Es decir, también podría considerarse improponible la demanda por, digamos, adolecer de un defecto grave, severo, insubsanable, incorregible. Y entonces se rechaza de entrada, se declara improponible. Es lo más opuesto que hay a la admisibilidad. Pero hay una tercera alternativa, hay una tercera actitud que el juez podría adoptar. ¿Cuál sería? Está entre la improponibilidad y la admisibilidad. ¿Cuál creen que sería esa otra? Aquí aparece más adelante en el mismo material. Dice, si la demanda tuviera defectos subsanables, el juez concederá a la parte un plazo de 5 días para subsanarlos. Entonces, esto que se está diciendo aquí hay que representarlo gráficamente. Hay que incluir en este diagrama que estamos preparando esa posibilidad de que la demanda contenga defectos, pero
no insubsanables, sino subsanables. Y en ese caso, lo que el juez hace es concederle a la parte demandante un plazo de 5 días para que lo subsane. Y aquí lo decía, ¿ve? Si fueran insubsanables, declarará la demanda improponible mediante resolución que admite apelación. De aquí es donde ustedes pueden ir sacando los elementos que necesitan. Miren aquí lo que dice, ¿ve? Admitida la demanda, ustedes ya van avanzando en el diagrama. Es decir, la demanda ya se admitió, hay un cuadrito donde dice admisión de demanda. Entonces, ¿qué sigue? El juez citará a audiencia, que deberá celebrarse entre los 10 y los 20 días siguientes a la citación, y de la cual se notificará al demandante. Hay que notificarla al demandante, al demandado y a los demás interesados, acompañando copia. Entonces, luego, ustedes ya pueden pasar a la audiencia y hay que ver qué pasaría, por ejemplo, porque ahí se abre otra disyuntiva. ¿Qué pasaría si ninguno asiste? A pesar de estar legalmente citados, ¿qué pasaría si ninguno asiste a la audiencia? ¿O qué pasaría si solo asiste el demandante, pero no asiste el demandado? ¿Qué pasaría si solo asiste el demandado, pero no asiste el demandante? O sea, miren, lo que les quiero yo decir ahorita es que un diagrama, un esquema completo, bien hecho, tiene que incluir todas estas posibilidades. O sea, tiene que estar ahí las distintas posibilidades que se pueden presentar. Y otra vez, yo lo podría hacer, por supuesto que lo podría hacer. Créanme que yo lo podría hacer. Pero me serviría a mí hacerlo. A usted no. A usted no le serviría de nada. Tal vez como modelo. Pero la manera en que este diagrama le va a servir es si usted lo hace. Solo así le va a servir, créame. Entonces, hágalo. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tercer ejercicio? Luis, ¿cuánto tiempo nos va a dar para hacer ese diagrama? No, eso de alguna manera va a quedar abierto, ¿verdad? Yo en la sesión de la mañana lo único que quise fue de que ustedes se mantuvieran ocupados. Que por cierto, no todos lo hicieron. Mire, yo repito, yo estoy bien preocupado por ustedes. Como, no sé, obvio, no me estoy refiriendo a quienes están aquí ahorita y que siempre están, a menos que usted sea uno de los que por casualidad hoy está. Me estoy refiriendo a los que casi nunca se conectan, casi nunca llegan, no participan. Cuando uno ve el desarrollo de las actividades, mire, valor tendrían si de repente me dijeran: ay, Lick, ¿será que me puede ayudar? Fíjate que me faltan 40 centésimas para pasarlo. ¿Será que me ayuda? ¿Cómo le voy a ayudar? Si yo veo su historial, que usted no tiene asistencia, que usted no hace las actividades, que usted no participa. Entonces, no me pida ayuda si usted no demuestra. Y la plataforma Canvas para eso es, entre otras cosas, para dejar una evidencia histórica de cuánto y cómo usted participa. Entonces, en la mañana únicamente yo pues lo dejé abierto y lo cerré a las 12:20 precisamente para motivarles a que se quedaran participando. Y no todos lo hicieron, pero bueno, ahí cada quien, ya les dije yo las consecuencias de su inactividad. Entonces, contestando su pregunta, va a quedar abierto para que ustedes lo puedan trabajar tomándose su tiempo, a su propio ritmo. Es más, aquellos de ustedes que son curiosos, ya debieron haber descubierto que en la semana actual, que es la semana 14, en los contenidos de la semana que aparecen aquí,
los contenidos de la semana, cuando usted, digamos, lo ve, ¿verdad? Lo ve. Usted se encuentra precisamente con una pequeña diapositiva que contiene, vamos a ver, aquí está. Esto que les sirva simplemente como un pequeño modelo, ¿verdad? Como una pequeña guía, como quien dice, como un diagrama hecho por otro, pero obviamente no está completo, no es como yo lo quiero, pero les puede servir como una guía. Repito, esto les aseguro que la persona que lo hizo lo ve y de inmediato a su mente viene todo lo que aprendió con relación a esto y de una manera muy sencilla puede recordarlo. ¿Pero por qué? Porque él lo hizo. Y lo mismo va a pasar con ustedes cuando hagan este diagrama. El número 4, este sí ya se aplica directa y exclusivamente a la audiencia única del proceso abreviado. Y esto es con la intención de que ustedes se puedan familiarizar con la audiencia. Recuerden, vamos a simular una audiencia única del proceso abreviado. Y pues resulta muy útil, muy práctico, tener ya idea clara de cuáles son los distintos pasos, fases, etapas, momentos, como usted le quiera llamar, de esta audiencia, sus componentes, sus partes. Ahora vamos a la parte de, qué sé yo, la conciliación, por ejemplo. Bueno, agotada que fue la fase de la conciliación, veamos si tenemos una fase saneadora para ver si hay defectos que todavía podamos a estas alturas resolver. Bueno, ya que dejamos la fase saneadora, pues veamos si pasamos. Y ahí usted tiene que saber cuáles son esas fases, etapas, pasos. Y lo único que le va a permitir lograrlo es pues haciendo esta enumeración uno a uno de las distintas etapas o momentos de una audiencia única. Otra vez, ¿dónde lo va a encontrar? Pues tanto en el código comentado como en el código. Aquí le dice en detalle cómo es el desarrollo de la audiencia. Aquí le dice en detalle. Y también lo dice en el código los artículos 425 y siguientes. Miren, intento de conciliación, alegaciones, prueba, alegatos finales, sentencia. Es decir, es algo muy, muy sencillo, pero hay que trabajarlo, hay que manejarlo y obviamente la materia principal, la materia prima principal es el código. Pero no se contenten solamente con el código. Para eso tenemos un recurso como lo es el código comentado, que perfectamente nos puede ayudar muchísimo. Pero ojo, ya les dije yo que cuando se escribe el código comentado, pues obviamente hace muchos años ya, se da algunas reformas
al código que obviamente no fueron tomadas en cuenta por el autor. Y entonces ahí nos hace caer en una incongruencia, en una discrepancia entre lo que el autor explica, porque él lo explica en base a cómo estaba el artículo antes de la reforma. Pero cuando viene el legislador y reforma el artículo y el libro ya está escrito, pues obviamente en una versión posterior del libro, a lo mejor se tome en cuenta la reforma y se explique ya como debería ser actualizado. Ese es precisamente el caso de, déjenme ver, del artículo de los alegatos. Y me parece, aquí está, mire, la reforma número 4, aquí está entre paréntesis, ¿ve? Ese 4 que ve usted ahí es una reforma, y aquí está también el número 4. Esta reforma número 4 es posterior al libro comentado, y por ende van a encontrar ustedes una diferencia ahí. Ahora, si usted no lee el código y solo lee el libro, entonces usted va a quedar desactualizado. Esa es la palabra. Va a quedarse desactualizado si solo lee el libro, el comentado. Usted tiene que leer el código, de ser posible, antes lea el código y después lea el comentado. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta dificultad o esta tarea? Número 4. ¿Alguna duda? ¿Algo que necesiten saber para poderlo comprender y cumplir a cabalidad? Bien. Y Dígame, Marcelo. Y si necesitamos cambiar algo que pusimos, no lo podemos cambiar. Por supuesto que sí, claro que sí. Como les repito, voy a generar varios intentos y cada intento es diferente del anterior. Entonces en ese nuevo intento entendería yo que va a aparecer a 0 en la casilla para que pueda escribir algo diferente. No hay problema, lo puede hacer. Finalmente, en el número 5 se dice, menciona 4 casos concretos y puntuales en que podría válidamente suspenderse o interrumpirse una audiencia única del proceso abreviado y que aparecen expresamente explicados en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Mire, vuelvo a lo que les dije antes. Yo entiendo que cuando uno se somete a una prueba, y aunque no sea evaluada sumativamente, pero ya nosotros psicológicamente estamos como predispuestos. Entonces yo entiendo que a veces entra un tipo de nerviosismo y nos trabamos y entramos en shock. Bueno, yo entiendo eso. Pero eso no quita que debamos comprender a fondo la dificultad, la pregunta, el planteamiento del problema a fondo, porque si no, no lo vamos a resolver. Es que yo no entendí. Ay, hombre, hasta ahora entiendo. No, tiene que entenderlo antes de comenzar a responder o a trabajar. Por ejemplo, ¿qué duda podría quedar en cuanto a dónde ir a buscar estos 4 casos? Si usted va y los busca en el código, no los va a hallar. Puya, a lo mejor los hay si usted tiene la misma proyección que tiene el autor. Entonces ya dentro de poco va a empezar usted a escribir también sus propios comentarios. Por eso dice
y que aparecen expresamente explicados en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Entonces, hay que leer y hay que buscarlos precisamente en esta fuente, en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, y allí los va a encontrar. Y luego tendría usted que mencionar cuáles son esos 4 casos concretos y puntuales. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta última dificultad? ¿Alguna pregunta en cuanto a la actividad de la simulación de audiencia única que vamos a hacer? Estoy seguro que ya después de que usted trabaje con este prelaboratorio, estoy seguro que ya va a tener mayores herramientas teóricas, conceptuales, para que esa simulación, por lo menos en el aspecto procesal, no tenga ninguna dificultad. Todos los 6 que están compitiendo 3 contra 3 van a tener claridad de cómo es el desarrollo de una audiencia. Van a poder incluso, ¿por qué no?, hacer algún tipo de objeción. No, mire, señoría, como que nos saltamos la fase de la conciliación aquí. O sea, el artículo tal dice de que necesitamos tratar de conciliar y usted de inmediato se fue para la subsanación de defectos. No sé, o sea, claro que podemos. Si es que miren, los jueces son humanos y como humanos a veces se equivocan o a lo mejor anda con otros problemas que tiene que resolver en mente, se metió a audiencia y anda desubicado el pobre juez. Eso puede darse. Entonces, en ese sentido, con elegancia, con diplomacia, con cautela, podemos, no, mire, como que, sí, nos van a agradecer, incluso nos van a agradecer. Y es bueno, pues, es bueno. No tiene nadie por qué sentirse mal por eso. Entonces, hagan estos ejercicios, ¿verdad? Trabajen con ellos y prepárense los que resultaron ser parte demandante. Trabajen esa demanda, ya los hechos, ya los planteé, si no los escucharon o los quieren recordar, ahí está la grabación ya colocada, incluso ya está colocada aquí en la semana 14, creo que lo único que no hice fue publicarla, o sea, habilitarla, pero ya está aquí, miren, sí. Sesión virtual B2, 28 de octubre, y ahorita queda debidamente publicada. Ya lo pueden ver allí en YouTube. Por aquellos que no pudieron estar en la mañana, son solo 40 minutos. Pero aquí les expliqué, si mal no recuerdo, movimiento, esa invasión ha tenido o no lugar. Entonces, recuerden que los extremos procesales que deben ser acreditados, es decir, los hechos puntuales que deben ser probados en un proceso reivindicatorio. Bueno, y ahí queda entonces en ese video cuál es el caso. En base a eso van a preparar la demanda simplificada y en base a la ley, ¿verdad?, y la van a dar a conocer. Ya para la otra semana tiene que estar lista, pues, porque los equipos que van a hacer el demandado tienen que recibir las demandas de los 4, que tienen que ser parecidas, obviamente, porque los hechos son los mismos, pero tienen que preparar ya lo que van a contestar verbalmente en la audiencia simulada. Bien, ¿alguna pregunta final antes de pasar la asistencia correspondiente a esta sesión? Aprovechen para preguntar. Bueno, vamos a... Voy a terminar ya la grabación, porque veo que no van a hacer preguntas.